No, pues eso ya está desastroso. Pero mira, eso... Es que no, esperen. Oigan, 2, 3 años. Te comento una cosa. No siga. Mira, en 1994, Dajic firmó una carta de intención. Parecida. Peor, o parecida. Ah. Y recuerdo que en ese entonces, desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, le advertimos a la población que esa carta de intención iba a liberalizar el sector bancario y financiero y eso iba a provocar una burbuja y que cuando esa burbuja se reviente se iba a causar una crisis de graves consecuencias. Yo escribí un paper en 1995 advirtiendo eso y nadie me hizo caso. 1999 estalló la crisis, ¿no? Porque estaban ahí los elementos para esa crisis y hoy está pasando lo mismo. Entonces yo quisiera que la ciudadanía sepa que la crisis que estamos viviendo, yo lo anticipé el año pasado cuando dije la crisis inducida, se están inventando la crisis, están provocando esta crisis. ¿Por qué están provocando la crisis? Porque fíjate tú, no había ninguna necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional, no había. El Fondo Monetario te está entregando 4.200 millones, que es exactamente la misma cantidad que perdimos cuando se aprobó la Ley de Fomento Productivo. Perdimos 4.200 millones. Si no se aprobaba la Ley de Fomento Productivo, el país podía recuperar vía impuestos esos 4.000 millones que este momento el fondo le da en 3 años. El primer crédito de 600 millones, alrededor del 0,6% del PIB, le acaba de dar. No había ninguna necesidad. Y por último, si tenías necesidad de recursos, cuando el presidente Moreno viajó a China, el gobierno chino le dijo, nosotros podemos generar recursos de alrededor de 8.000 millones. No había ninguna necesidad financiera de ir al Fondo Monetario. Entonces, ¿por qué fueron? Fueron al Fondo Monetario, le obligaron al presidente, me imagino, a ir al Fondo Monetario por 2 razones. La primera, para tener el aval político que legitime la privatización. Para decir, nosotros vamos a privatizar, es decir, vamos a transferir riqueza pública a manos privadas, porque el Fondo Monetario nos obliga en la carta de intención. 1. Y 2, vamos a bajar los salarios. Vamos a flexibilizar los salarios, porque eso consta, y lo dice en la primera página del Fondo Monetario, lo dice. Yo le he dicho en el tweet a las personas que les puedo enviar la carta de intención, la versión en inglés. He estado enviando a varias personas que me han pedido. Yo tengo en mi blog personal, que es pablo-davalos.blogspot.com, tengo todas las cartas de intención desde el 82, todas las cartas de intención. ¿Y esta comparada con las anteriores? Es igualita. Pero no puede ser el modelo calcado frente a condiciones distintas. Igualita. Fíjate el error que cometieron y les critica Stiglitz en su libro, que llegaron al extremo los técnicos del Fondo Monetario de suscribir una carta de intención con un país del África y se olvidaron poner copy-paste, ¿no?, en el documento y aparecía el nombre de un país latinoamericano en la carta que firmaba un país africano. Yo suponía que después de todo el desastre al que le llevaron a la economía mundial el Fondo Monetario Internacional en los 90 y en los 2000, ya se habían calmado. Están peores que antes. Pero no, o sea, no me puede decir eso. A ver, como decía Einstein, si haces las cosas no esperes resultados de la manera igual a la que estabas haciendo, no esperes resultados distintos. Entonces, yo le recomiendo a las personas que me están escuchando que visiten el blog de Pablo Dávalos. Ahí tengo todas las cartas de intención, absolutamente todas. Le vamos a cobrar por la cuña. Ahora sí, que andamos necesitando recursos. Para que la gente pueda tener acceso a esos documentos y compare esas cartas de intención con la nueva. Le puedo también entregar esa carta de intención. Y te comento algo. Yo formo parte, soy el creador del denominado Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Ya. Pero hay otro foro donde están economistas ortodoxos, clásicos, algunos de ellos neoliberales. Eso más suena a iglesia de cualquier tipo. Bueno, te comento eso porque somos economistas de diferentes vertientes teóricas, que vemos de diferentes formas la economía. Te comento esto porque los economistas de este foro ortodoxo, este foro clásico, si tú quieres, también están preocupados por la firma de la carta de intención. También están advirtiendo exactamente lo mismo que hoy te estoy diciendo. Y vamos a hacer una rueda de prensa conjunta la próxima semana para advertirle al país que esta carta de intención nos va a llevar a una crisis
de consecuencias muy graves, que hay que parar esta carta de intención. Entonces, estamos en eso. Por eso yo no quería preocuparte en esta entrevista. Pero es que no, o sea, ¿y qué tan inminente es? ¿Qué significó el primer avance, las primeras frases, la presencia del delegado del Fondo Monetario Internacional acá? En este momento, ¿cuán comprometido está el Ecuador en este instante con esa carta? La carta está ya suscrita, nos han dado ya un avance en la carta de intención, nos han dado un avance de un poco más de $600 millones, el Ecuador está comprometido con esa carta de intención. Yo pienso que la resolución para evitar que venga la crisis es parar ahí la carta de intención, devolverle al Fondo Monetario los 600 millones que nos acaba de dar, al cambiar la ley de fomento productivo definitivamente, establecer una serie de reformas jurídicas que le permitan y le devuelvan al Estado recuperar esa capacidad tributaria, es decir, la capacidad de cobrar impuestos, sobre todo los grandes grupos económicos que son los que no cumplen con una responsabilidad como deberían hacerlo. Creo que la Asamblea necesita devolverle al país la confianza, la estabilidad, caso contrario ellos serán cómplices de esta debacle que se nos viene. En ese sentido creo que la Asamblea debería llevar adelante un proceso de fiscalización al presidente Lenín Moreno. Mucho me temo que es tan fuerte esta carta de intención que le consume, por así decirlo, el poco capital político que tiene Lenín Moreno. Yo me imagino que estamos en la presencia de una crisis institucional y el presidente Lenín Moreno deberá presentar la renuncia. ¿Por qué? Deberá presentar la renuncia. A ver, espera. Tan fácil no la plantees, no lo va a hacer. Es que ya está casi eso. A ver, no. ¿De qué me enteré o de qué me perdí? Hasta donde yo sé, el 26 de marzo la Asamblea Nacional decidió conformar una comisión que investiga los INA Papers. Ya, eso es cierto. Yo sé. Correcto. Y tiene un plazo de 20 días para entregar eso. Esa comisión tiene dos posibilidades: exculpar al presidente Moreno en un contexto donde esos documentos son públicos y eso le significaría a la Asamblea perder credibilidad, mucha credibilidad, ¿no? O, caso contrario, establecer indicios de culpabilidad al entorno presidencial. No sé qué partidos le puedan defender al presidente Lenín Moreno, creo que pocos, no sé. Pero en supuesto que se compruebe indicios de culpabilidad, es la Asamblea. Si la Asamblea sabe además que el presidente Lenín Moreno ha negociado con el Fondo Monetario una carta de intención cuyas consecuencias para el país pueden ser dramáticas, la Asamblea puede aprovechar el informe de esta comisión INA Papers para establecer los causales de un juicio político. Es decir, establecer, si tú quieres, un proceso de cambio a nivel del Ejecutivo. De tal manera que el presidente Lenín Moreno o sea destituido en un juicio político o presente de forma anticipada la renuncia. Es un escenario que ya está, no me estoy inventando nada. Es un escenario que ya… ¿Y la carta de intención? ¿Se queda? Dependiendo el nuevo presidente, si es el vicepresidente el que asume, dependiendo los compromisos, ¿no? Y dependiendo el rol de la Asamblea. Existe un artículo sobre los tratados internacionales en la Asamblea. La Asamblea puede acogerse a ese artículo 419, algo así, creo que es ese artículo de la Constitución. Ese artículo de Constitución dice que la Asamblea debe avalar los tratados internacionales, incluso aquellos que afectan al país en materia económica. Es decir, la Asamblea puede jugar un rol todavía, puede decir, bueno, puede pedir explicaciones al ministro, puede llamar la Asamblea a los integrantes del Foro de Economía Heterodoxa, del Foro de Economía y Finanzas Públicas, para que le expliquen al país y sobre eso tomar decisiones. Ya, hasta ahí nomás. O sea, son dos noticiotas las que tengo en esta entrevista. La primera, vamos a la desdolarización, si sigue esa carta. Y la segunda, ya se ve el presidente Moreno. Más o menos así sale. ¿Lo puedo titular así? Pero por supuesto. Por eso no quería regresar. Es que estas cosas a uno le afectan. Créanme, ¿cómo pueden manejar el país de esa manera?
¿Cómo pueden manejar al absolutamente país de esa irresponsable. manera? O sea, lo que ha hecho Lenín Moreno es absolutamente irresponsable. Es irresponsable, con el país, es absolutamente irresponsable. irresponsable. Está desinstitucionalizando el país, está desinvirtiendo, está provocando crisis, está provocando recesión, le está empobreciendo a la gente de manera absolutamente gratuita, a sus propios electores. Les está llevando a la crisis, les está llevando a la pobreza. Cuando hay un plan B, hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Mira, dijo que iba a crear no sé cuántos miles de empleos por año, pero está creando desempleo. Tú tienes un progreso en el desempleo, pero impresionante. Tenemos la tasa más baja de pleno empleo desde la crisis de 1999. Los indicadores sociales de crecimiento de la pobreza, etcétera, se están pareciendo mucho a lo que nos pasó justo antes del 99. Justo antes de la dolarización. Justo antes. O sea, están ahí los indicadores. Gracias, Pablo Dávalos. Muchas gracias Se también. abre la tribuna, quedan todos informados. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Déjeme que vuelva en un momento más.